Junior de Barranquilla se acaba de consagrar campeón del fútbol profesional colombiano, ganándole en la final a Atlético Nacional por un global de 3-1. En la ida en Barranquilla, Junior ganó 3-0 y hoy en la vuelta en Medellín perdió 1-0. Y con eso se consagró campeón del fútbol profesional colombiano por 12ª vez en toda su historia, afianzándose como el cuarto equipo con más títulos del fútbol colombiano en la historia, solo por detrás de América, que tiene 15, Millonarios, que tiene 16 y Atlético Nacional, que tiene 18. Una final, en mi opinión, donde el Junior de Barranquilla fue superior a Atlético Nacional en toda la serie si analizamos lo que fue el partido de ida y el partido de vuelta. Porque en el partido de ida Junior hizo la tarea, lo que tenía que hacer, sacó una ventaja considerable, hizo un buen partido, pasó por encima de Atlético Nacional, ganó la ida 3-0 y con eso le alcanzó para salir campeón del fútbol colombiano. Y un Atlético Nacional que, si bien hoy en la vuelta tuvo chispazos donde pudo haber empatado la serie, porque tuvo 2 palos, porque Alfredo Morero se comió un penalti, porque hubieron varias jugadas donde Nacional pudo haber anotado más de un gol. No fue el caso y al final Junior contó con suerte y se terminó consagrando campeón. Vamos a analizar el partido de hoy, la vuelta. Un partido donde los primeros minutos Junior empezó a jugarle de igual a igual a Atlético Nacional, luego empezó a entender que tenía una ventaja considerable y que era mejor aguantar el partido y ver si podía contragolpearlo y hacerle daño de esta manera. A eso planteó el partido después de ponerle 15-20 minutos el Junior de Barranquilla. Ya después de ahí para allá empezó a replegarse, a esperar a ver qué podía hacer Atlético Nacional y a jugar de contra. Y un Atlético Nacional que, si bien fue superior al Junior en el primer tiempo, no encontraba muchas ideas de juego, por ahí algún chispazo de Rengifo, por las bandas con Sarmiento, por derecha con Román, pero no estaba siendo preciso y las jugadas siempre la terminaban con algún centro o algún remate que por ahí Junior de Barranquilla tenía bien controlado, con Germain Peña, que jugó un partidazo, y los centrales que estaban bien posicionados y que siempre intentaban hacer lo mejor posible en defensa para que Atlético Nacional no pudiese hacerle daños. Y así transcurrió gran parte del primer tiempo y llega el gol de Atlético Nacional en el primer tiempo, pero que es anulado por fuera de juego. Y no más que eso en el primer tiempo. Un Atlético Nacional que tenía la pelota, pero que no estaba siendo contundente a la hora de llegar a marcar el gol. Y un Junior que se replegaba y veía cómo transcurría el tiempo y eso le convenía a él. Y un Atlético Nacional que fue entrando en desesperación porque no podía empezar a abrir el marcador. Y así termina el primer tiempo. Nacional teniendo la pelota, pero sin ser tan fundamental a la hora de anotar un gol. Y un Junior replegándose atrás y ver si podía contragolpear. A eso se jugó en el primer tiempo. Por ahí Junior también tuvo alguna chance de poder anotar un gol, pero no la supieron administrar de la mejor manera. Canchimbo, Barrios, varios futbolistas, pero no supieron manejar el partido de la mejor manera en el primer tiempo. Inicia el segundo tiempo y creo que si Nacional tuvo en algún momento una posibilidad de dar vuelta o empatar la serie, fue cuando entró Edwin Cardona. Edwin Cardona entra al minuto 56 y anota el gol del 3-1, del 1-0 en el partido. Y creo que en ese momento Atlético Nacional volvió a retomar el ánimo, volvió a tener confianza, porque empezó a tener mucho más la pelota. Un Edwin Cardona que, en mi opinión, entró muy bien en el partido, que por ahí uno lo critica, lo cuestiona de que no corre, pero es un tipo que sabe jugar este tipo de partidos, sabe jugar con la presión. Puede que se equivoque, sí, pero es un tipo con mucho recorrido, con mucha trayectoria y que este tipo de partidos lo sabe jugar a la perfección. Luego del primer gol de Atlético Nacional de Edwin Cardona, un tipo que, como vengo diciendo, sabe jugar estos partidos, sabe jugar con presión. Atlético Nacional empezó a tener la pelota de un lado a otro, a moverla, a tener disparos desde fuera del área. Y así Atlético Nacional tuvo varias chances de poder anotar un gol con un remate de Milton Casco, si no estoy mal, que se va en el palo de la mano izquierda del portero, sale, no entra. Luego un tiro libre donde Morelos también le mete un bombazo, tampoco entra, llega al mismo palo. Y así tuvo Atlético Nacional en el segundo tiempo varias jugadas para poder anotar un gol. Llega la jugada, muchachos, del penal. Si bien, muchachos,
Creo que me pasé esta parte del penal en el primer tiempo. No, en el segundo tiempo, muchachos, llega la jugada del penalti para Atlético Nacional, donde Alfredo Morelos, yo entiendo que es el 9 del equipo, el goleador, pero para mí se equivocaron en darle la pelota a Alfredo Morelos, porque era un tipo que no le estaban saliendo las cosas, que había tenido varias chances para poder anotar un gol, no lo había podido hacer, y había entrado Edwin Cardona fresco, ya había anotado un gol, se sentía con confianza, todas las pelotas las pedía. Para mí había que darle la pelota a Edwin Cardona. Entiendo que no se la dieron por varias cuestiones que han venido pasando en Atlético Nacional. Ya sabemos lo del año pasado con Edwin Cardona en Copa Libertadores, pero creo que si había un momento para darle un penal a Edwin Cardona era este. Había entrado, marcó el gol, estaba con confianza, pedía toda la pelota, había que darle el penal para que lo concretara, porque yo creo que si ese penal lo patea Edwin Cardona, lo hace, muchachos. Pero no fue el caso. Alfredo Morelos terminó pateando un penal horrible, muchachos. El penalti que patea Alfredo Morelos es una cosa de no entender. No entiendo qué quiso hacer, si darle duro al medio, darle duro con potencia, porque termina pateando de una forma extraña y el balón se le va afuera, muchachos. Ni siquiera le atinó al arco, y creo que eso, en un partido como este, en una instancia como este, donde Atlético Nacional necesitaba de ese gol, había que patearlo con más serenidad, con más tranquilidad, y tratar de asegurarlo, no de la manera como lo quiso hacer Alfredo Morelos, sino dándole a un palo bien ubicado, muchachos, no con tanta vehemencia como lo quiso hacer. Al final el balón no terminó ni siquiera acertando al arco, y Junior siguió con vida en el partido, porque una cosa hubiese sido si Nacional metía ese penal, que otra cosa que no lo metió, y al final el partido terminó de la misma manera. Creo que eso ya fue un envión anímico en contra de Atlético Nacional, que Alfredo Morelos haya errado ese penalti. El partido siguió, Nacional lo siguió intentando, pero no pudo concretar el segundo gol que lo metiera más aún en partido y lo dejara a un gol de poder empatar la serie. Llega otra jugada ya finalizando el partido, donde hay un penalti, una mano dentro del área, que para mí es penalti, muchachos. Para mí es más penal en la última jugada o al final del partido que el que erró Alfredo Morelos. Porque si bien el portero sale, lo golpea, muchachos, para mí no es penal, porque Alfredo Morelos en ningún momento tiene contacto o tiene la posición de la pelota. Decidieron que fue penalti, se lo dieron, Alfredo Morelos se lo comió. Pero, muchachos, la jugada del penalti que no pitaron ya al final del partido, la mano de Castrillón, para mí sí era penalti. Pero bueno, al final el árbitro unas con otra, y creo que corrigió el error que cometió anteriormente y no pitó el penal. Y así terminó el partido, muchachos, 1-0 a favor de Atlético Nacional, pero no le alcanzó para empatar la serie, o por lo menos meterle un poquito más de miedo a Junior de Barranquilla, que si bien tuvo suerte en el partido de vuelta, estos partidos se ganan así, con suerte, no con suerte. Ya había hecho su tarea y al final se consagró campeón del fútbol colombiano Junior, llegando a su título número 12 en toda su historia.